Bienvenidos una vez más a purabiblia.com y hemos creado este canal con la finalidad de poder poner en un solo sitio recursos bíblicos, recomendaciones y estudios para profundizar en tu conocimiento de la Biblia. Nos hemos estado enfocando en una serie llamada El Rey, basada en el libro de Éxodo. Y en esa serie hemos visto a Dios como el Rey. Hemos visto su plan, hemos visto su paciencia. Y hoy estaremos leyendo acerca de sus mandamientos. Hay muchos libros, hay muchos videos, de hecho hasta películas acerca de los 10 mandamientos. Pero hoy quisiera hacer algo diferente. Hoy quisiera que exploremos el contexto detrás de estos mandamientos. La semana pasada hablamos de cómo Dios se presentó en el monte Sinaí. Y el impacto que tuvo no solo en Moisés, pero en el pueblo de Israel. Era obvio que algo sobrenatural estaba pasando. En un sentido, yo creo que Dios estaba quitando todas las excusas. Y el espectáculo, así como Moisés lo llamó, no fue para intimidar al pueblo, pero en mi opinión era para persuadirlos a que confíen en Dios. Y así representar a Dios ante otros. En un sentido, capítulo 19 y capítulo 20, una de las cosas que Dios hace obvio es que Él no busca construir una religión, Él no busca llenar una iglesia, Él busca una comunidad santa, una comunidad que lo represente. De hecho, el capítulo 19, la última vez que leímos esto, dejamos la historia en Dios haciendo su entrada triunfal. Y había truenos y humo y fuego y relámpagos. La mitad del pueblo estaba asustada y la otra mitad tenía miedo. Era un momento especial. Nadie podía decir, ¿qué estaba pasando el sábado en la tarde? Todos sabían que Dios estaba haciendo su presencia. Y en medio de todo esto, es donde entramos ahora en el capítulo 20 y leamos juntos desde el versículo 1. La Biblia dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó en el 7º día. Por eso, el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que da el Señor tu Dios. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio.
en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, no, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Muchas veces vemos estos mandamientos y al menos es mi experiencia, los vemos como una lista de reglas. Pero no es hasta que los estudies, no es cuando los estudias que te das cuenta de que no son una lista de reglas, pero son un modelo a seguir preciso para construir la comunidad que Dios quiere construir, la comunidad que Dios está buscando crear desde un principio. Piensa cómo sería vivir en una comunidad de esta manera, donde Dios es tomado en serio, donde la gente toma tiempo para descansar, para pensar en Él, toma tiempo para entenderlo, para honrarlo, toma un tiempo para servir a otros, para honrar a sus padres, para respetar a los demás, para no tomar lo que no les pertenece. Piensa vivir en una comunidad así. ¿Cómo sería una comunidad donde somos fieles a nuestra pareja? Somos un ejemplo para nuestros hijos. ¿Quién no quiere vivir en una comunidad así? Y esa es la precisa comunidad que Dios ha buscado y desea construir hoy día. Así que estos no son una lista de reglas. De hecho, si volvemos al versículo 2, te puedes dar cuenta cuando Él dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Si te das cuenta, esto no es una regla, esto es una convicción. Esto no es un mandamiento, es una convicción. Lo primero que dice, no es un mandamiento. Cuando hablamos de la lista de los 10 mandamientos, y muchas Biblias así lo titulan, cuando lees capítulo 20 de Éxodo, dice los 10 mandamientos, o los mandamientos de Dios, dependiendo de la versión que tengas. Pero lo primero que Dios dice no es un mandamiento, es una convicción. Es una convicción que tú y yo necesitamos tener. Porque desde el principio Dios les recuerda quién es Él. Creo que de la misma manera, las últimas palabras de Jesús en Mateo 28, cuando Él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, y yo creo que antes de leer el resto, necesitamos parar y preguntarnos, ¿creo yo esto? Que toda la autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a Él. ¿Creo yo esto? Yo creo que para entender Éxodo capítulo 20 necesitamos ver la convicción antes que los mandamientos. Y la convicción es que Dios nos sacó de la oscuridad y nos trajo a vivir en esta luz maravillosa. Creo yo eso. Es esa mi convicción. Si no tienes esa convicción, va a ser casi imposible seguir los mandamientos. Porque un principio que necesitamos entender, la convicción debe existir para que los mandamientos se cumplan. Y convicción nunca ha sido cuestión de sentimiento, nunca ha sido cuestión de emoción. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que sentiste una emoción grande de querer pagar la renta o de querer pagar los recibos de la utilidad?
tenemos la convicción de que si no pagamos eso, no podemos vivir allí. Y actuamos bajo convicción en vez de emoción. No es que, bueno, si no siento ganas de servir, entonces pues no voy a servir, porque no es mi convicción. Yo no quiero ser un hipócrita, como mucha gente dice. Pero eso no es lo que es tener convicción, porque si no tienes ganas de servir, lo que tenemos que hacer es lidiar con ese sentimiento. ¿Por qué no quiero servir? ¿Por qué no quiero amar? ¿Por qué no quiero ayudar a otros? En vez de paralizarnos, pensando que vivimos bajo nuestras convicciones. No apresures este paso, porque todo se convierte en un montón de reglas cuando no existe el por qué. Cuando no existe el por qué hago lo que estoy haciendo. ¿Por qué necesito hacer 1, 2, 3? Recuerda, la convicción debe existir para que los mandamientos se cumplan. Y la convicción de que el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es quien nos sacó a nosotros de la oscuridad ante su luz maravillosa. Número 2. No solo tenemos que tener la convicción de que Dios es el Rey, pero nos debe importar profundamente. No solo tenemos que entender la convicción de que Dios es el Rey, pero esa convicción nos debe importar profundamente. Debe ser lo suficientemente importante como para querer hacer cambios en nuestras vidas. Porque ¿qué sirve creer o estar convencido de algo que no tiene ninguna influencia en nuestras vidas? El Rey debe ser importante. Porque si no nos importa el Rey, no nos va a importar sus mandatos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Ahora, consideremos los mandamientos. Recuerda, no son un montón de reglas que Dios las impuso en este momento. De hecho, muchos de estos mandamientos ya existían antes de Éxodo capítulo 20. Caín sabía que estuvo mal cuando mató a su hermano Abel, antes de que estos mandamientos fueran dados. José sabía que estaba mal codiciar a la esposa de Potifar, antes de que estos mandamientos fueran dados. La gente sabía que robar estaba mal. Piensa en los conflictos, piensa en las guerras, piensa en todo lo que ha sucedido en la historia antes de que estos mandamientos fueran dados. Muchos de estos mandamientos ya existían en el corazón del hombre. Y Dios estaba creando otra vez un modelo a seguir para la comunidad que Él quería construir. Él dice, ok, tú eres mi pueblo y quiero hacer un pacto contigo. Quiero que tú confíes en mi plan, confíes en la dirección que yo quiero darle a tu vida. Y eso es lo que tengo en mente. Esa es la comunidad que yo quiero construir. Y estos son los mandamientos que nos mantendrán enfocados en Dios y nuestra propia humanidad, porque, para serte honesto, expone nuestra naturaleza. Cuando vemos la lista, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, expone quiénes somos, expone nuestra necesidad por un Salvador. Y también Éxodo 20 nos recuerda la gracia y el amor de Dios. Volvamos a Éxodo. En el versículo 3, capítulo 20, Él dice, no tengas otros dioses además de mí. Y vamos a ir uno por uno rápidamente sobre estos versículos. Pero Él dice, no tengas otros dioses además de mí. Un Dios es algo que tiene una suprema importancia en tu vida.
Y si no estás seguro de si tienes cosas de suprema importancia en tu vida, yo creo que puedes ver cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tu dinero y cómo inviertes tus esfuerzos. Y Dios dice, no tengas otros dioses, no tengas otras cosas de suprema importancia. Muchas cosas son importantes en esta vida, pero nada debe ser supremamente importante. Solamente Dios. Piensa en eso. Piensa en un principio o vivir la vida bajo ese principio. En el versículo 4, cuando Él dice, no te hagas ningún ídolo. Y me pongo a pensar en eso, me recuerda también al Salmo 115. Me fascina cuando dice que aquellos que adoran ídolos se convertirán tal como ellos. Y me encanta cómo describe, dice son estatuas, pero no hablan, pero no escuchan, pero no pueden hacer nada. Y así serán los que confían en ellos. Cuando él dice, no te hagas ningún ídolo. Las imágenes tienen un impacto en nuestras vidas. En el 2019, la publicidad aquí en los Estados Unidos, solamente la publicidad digital en los Estados Unidos generó $100 billones en ganancias. Y las imágenes funcionan. Entran por los ojos y luego, y el resto es historia. Uno empieza a decir, mira eso, yo quiero tener eso. Yo quiero trabajar más para agarrar eso y pasar menos tiempo con mi familia. Yo necesito hacer, y nos enfocamos tanto en cosas que no son de suprema importancia. Dios dice aquí, no persigas cosas que no tienen fin. Solo hay una cosa que tiene suprema importancia. Y ese soy yo. Es lo que Dios está diciendo. Ahora hay una parte aquí donde dice, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y mucha gente pregunta, bueno, pero eso va tan en contra a otros principios que Jesús y que Dios mismo enseña en las Escrituras. Pero tenemos que entender de que en esa época, una casa tenía varias generaciones en sí, era una mini comunidad. Y de hecho, es muy diferente a nuestra cultura hoy en día. Pero era importante acotar de que si los que estaban liderando esa casa, con todas sus generaciones dentro, a veces hasta la cuarta generación adentro, si ellos empezaban a idolatrar otros dioses, ellos tendrían un impacto negativo en esa casa y todos los que viven en ella. Ahora, lo opuesto también es cierto. Si ellos confían en el rey, si ellos confían en su dirección, el impacto va a ser por 1000 generaciones. Hay un contexto histórico detrás de ese versículo. Y quiero animarte, cuando tú leas en la Biblia algo que no tiene sentido, para un segundo y estudia el contexto histórico. La Biblia jamás se contradice. Y la Biblia jamás erra. Es una oportunidad para nosotros profundizar en el estudio. En versículo 7, y de hecho si quieres conocer más sobre ese tema, déjanos un comentario y con mucho gusto, aquí abajo en la descripción, déjanos un comentario y con mucho gusto atenderemos ese estudio, haremos un estudio más adelante. El versículo 7 dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Y eso puede, quizás se entiende al simplemente leerlo, pero yo creo que va más allá que decir Dios mío, por simplemente decirlo. A veces nosotros escuchamos a nuestros hijos, oh Dios mío, y no digas eso, es usar el nombre de Dios en vano. Pero yo creo que la peor manera que los cristianos mal usan el nombre de Dios es cuando ellos dicen ser cristianos, pero no viven como uno de ellos. Es cuando alguien dice, yo soy un cristiano, pero no vivo como Cristo. Y otra vez, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de alguien que busca tener una relación con Dios. Alguien que busca mantenerse fiel a los mandamientos del Rey. Alguien que, si es perfecto en cómo se arrepiente.
pero alguien que busca conocer quién es Dios. Yo creo que lo que está matando el cristianismo hoy en día no es la sociedad, no es la política, no es la farándula. Son los cristianos que dicen ser cristianos, pero no viven como Cristo. No uses el nombre de Dios en vano. En el versículo 8 también dice, acuérdate del sábado. Y aquí quiero animarte mucho. El sábado es una historia tan impactante de cómo Dios estaba educando, sacando a Egipto de entre su cultura y educando a que ellos confíen en el plan de Dios. Si vas a nuestro website purabiblia.com y ves a la sección de recursos, vas a ver ahí una sección que se llama Bema en español. Te recomiendo que leas el capítulo de el sábado y va a darte una perspectiva diferente de lo que significa el sábado. Voy a poner el vínculo abajo también en la descripción. Pero toma el tiempo para meditar y recordar quién es Dios. En una palabra, en eso se resume el sábado. Confía que Dios te va a cuidar. Y la lista continúa más adelante en el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y muchos juzgamos este versículo basado en nuestra definición de la palabra honrar. Y honrar no es más que tratar con respeto y dignidad a una persona. Recuerda que Dios está buscando crear una comunidad que tenga una influencia positiva en la vida de otros. Yo tengo 2 hijos. Y para mí es fácil decir, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, así que hazme caso. Y yo creo que sí, debemos honrar a nuestros padres y debemos honrar a nuestra madre. Cuando digo padres me refiero a los dos, pero como padre que soy, el reto que yo tomo cuando leo este versículo no es que hijos tengan que honrarme, el reto que yo tomo es que estoy viviendo yo una vida digna de honra. Demuestro yo humildad cuando cometo un error. Soy el primero en disculparme. Lidero en mi arrepentimiento. Soy el primero en pedir perdón cuando tengo un conflicto con mi esposa o con ellos mismos. Vivo yo una vida digna de honra. En el versículo 13 dice, no mates. Y quizás tú dices, por fin, un pecado que yo no he cometido o un mandamiento que yo he seguido. Y antes de que digas eso, yo quiero que pares un segundo y consideremos cómo Jesús define asesinato en Mateo capítulo 5. Y voy a parafrasearlo, pero básicamente el versículo 21 al 26, él define la palabra asesinato. Cuando dice, ni siquiera te enojes con tu hermano. Ni siquiera lo insultes. Así que ahí te dejo de tarea para que leas eso. El versículo 14 habla de no cometas adulterio. Y si quiero poner esa escritura en Hebreos 13, versículo 4, dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Sí, es importante mantener la fidelidad en tu hogar. Piensa por un instante en el daño que haces a tu familia. Lo animante es que no importa dónde estés, siempre hay una oportunidad de ser un ejemplo en arrepentimiento. Y quizás uno dice, no, pero Roberto, tú no conoces a mi pareja. Y esa es una de las excusas que más escucho. Pero lo que debemos enfocarnos es, bueno, yo no conozco a tu pareja, pero el pacto con Dios es primero. Y cuando Dios dice, no cometas adulterio, el pacto no solamente es con tu pareja el día que te casaste, pero el pacto es con Dios. Por eso, otra vez, Él busca crear una comunidad. Imagínate vivir en una comunidad donde la gente ponga a Dios primero. Esa es la comunidad que yo quiero construir. Esa es la comunidad que yo quiero ser parte. En el versículo 15, yo creo que
Hablamos de esto ya cuando habla de no robes. El 16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y en el versículo 17 dice, no codicies. Hablamos de esto al principio de la clase. Estos son pecados que van creciendo poco a poco. Comienzan como mentiritas blancas, comienzan como cosas pequeñas que van creciendo. Y me recuerdo una escritura en Santiago capítulo 1, en el versículo 14, dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Esto es codiciar. Es un deseo de tener las cosas que no tengo, en vez de crear un espacio para Dios. Dije al principio que hoy quería hacer algo diferente, que quería que exploráramos el contexto detrás de los 10 mandamientos. Y hablamos de 2 principios. Número 1, que debe haber una convicción antes de los mandamientos. Y número 2, que el rey debe ser importante en nuestras vidas. Él debe ser lo suficientemente importante como para generar cambios en nuestras vidas. Porque otra vez, si no nos importa el rey, no nos van a importar sus mandatos. Y estos mandamientos que revisamos hoy son un modelo a seguir para construir una comunidad que traiga gloria al rey. Hoy quiero animarte. Acércate a Jesús. Rodéate de personas que quieren hacer lo mismo y no quites tu mirada de Cristo, el creador y el perfeccionador de tu fe. Y ojalá este estudio haya traído una perspectiva diferente a los famosos 10 mandamientos. Y si este tema te causa curiosidad, te animo a que nos escribas en purabiblia.com, o si deseas ser notificado del próximo video, no olvides en suscribirte al canal. Nos ayudaría a seguir comunicando con otras personas lo que estamos haciendo. Gracias otra vez por tomar el tiempo de escucharnos. Continuaremos en nuestro estudio del libro de Éxodo la próxima semana, pero antes de irnos, acompaña y terminemos con una oración. Padre, te damos gracias por la paciencia que has tenido sobre cada uno de nosotros y la oportunidad que nos das de conocerte una y otra vez. Gracias por las Escrituras, por lo que podemos entender de ellas, por lo que podemos enriquecernos de ellas. Te ruego que nos des el coraje, la valentía y la disciplina para ponerlo en práctica. Ayúdanos, Padre, a poder vivir una vida que te traiga gloria, poder ser parte de esa comunidad que tú deseas construir y poder dar gloria a Jesús en lo que hacemos. Te pedimos todo en su nombre.